Muy bien. Empecemos a hablar de lo que sería la prueba de McNemar. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entiende a partir de lo que acabamos de escribir? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O de lo que comentamos anteriormente? ¿Para qué te servía la prueba de McNemar? Mm. ¿Quién? ¿Qué? Servía para valorar el antes y el después de un tratamiento, ¿no? La eficacia y ver si iba mejorando. Así es. A gran rasgo para eso te sirve la prueba de McNemar. Poder analizar el antes y el después, como dice Sherlyn, pues es una comparativa pero con fundamentos estadísticos. ¿Sale? Ahora, este método se maneja a partir de lo que serían datos pares o individuos. En este caso vamos a estar analizando datos dependientes, ¿va? Todas las pruebas que hemos visto anteriormente han sido pruebas independientes, es decir, que un muestreo con el otro no tiene nada que ver, pero en este caso, como queremos evaluar el antes y el después, no tendría mucho sentido si evalúas el antes en la persona no sé, en Juan, y evalúas el después del tratamiento en Alfredo, ¿no? O sea, no tiene sentido que evalúes el antes en una persona y el después en otra, por lo que en este caso para esta prueba sí tienen que ser datos dependientes. ¿Va? El manejo es a partir de una tabla de contingencia 2x2 en un arreglo muy sencillo. Tú vas a tener, digamos, el antes, a lo mejor un tratamiento control y el después el tratamiento que tú quieres verificar. Lo vas a poner de tal forma en que va a quedar una tabla de contingencia como la que tenemos en pantalla. ¿Sale? Podemos ver el A diagonal B más menos más menos. ¿A qué nos referimos? Tenemos una parte de la muestra en la cual se sentía bien con el antes y se sentía bien con el después. Sí, es decir, se sentía bien con el tratamiento control y se sentía bien con el nuevo tratamiento. Y tenemos una parte que se sentía bien con el tratamiento control, pero se sintió mal con el nuevo tratamiento. Obviamente vamos a tener también una parte que se sentía mal con el tratamiento control en el antes y se sintió mejor después del nuevo tratamiento, y una parte en la cual simplemente se sintió mal tanto antes como después. De forma estadística, no te sirve de nada esas personas que no tienen un cambio, ¿va? Si yo me siento bien antes y me siento bien después, realmente no voy a decir información relevante. Si yo me siento mal antes y me siento mal después, no estoy dando ninguna información relevante. No tengo un cambio de estado. Entonces, para esta prueba, tú únicamente o a ti únicamente te van a servir aquellos individuos que presentan este cambio de estado, tanto los que se sentían mal y ahora se sienten mejor, como los que se sentían bien y ahora se sienten peor. ¿Ok? Al ser variables dependientes, no podemos utilizar la prueba de x cuadrada. ¿Va? X cuadrada, la que vimos la clase pasada, ya no nos va a ser la prueba estadística. A partir de esto es que McNemar desarrolló la prueba chi cuadrada de McNemar, ¿sí? Que es la que tenemos en pantalla. La prueba chi cuadrada de McNemar es muy sencillo. Es el valor absoluto de la diferencia de B menos C. Es decir, tú vas a tomar B y le vas a restar C, y a eso le vas a poner el signo positivo. Así de sencillo. Aunque te dé menos 2, tú lo vas a tomar como positivo. ¿Sale? Eso es un valor absoluto.
El método correcto sería elevarlo al cuadrado y luego sacarle la raíz, pero es tan sencillo como ponerle el signo positivo. ¿Sale? Supongamos que b es igual a 4 y c sería igual a 3. ¿Cuánto sería b menos c? Sería 1 positivo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ahora c vale 5? ¿Cuánto es b menos c? ¿Cuánto es 4 menos 5? Sería menos 1. ¿Qué hace el valor absoluto? El valor absoluto son estas rayas, ¿sí? Estas líneas denotan valor absoluto. ¿Qué es lo que hace? Volver todos los valores positivos. Es decir, aunque me haya salido este menos 1, yo lo voy a poner positivo. La forma correcta, la forma, digamos, el método exacto para hacer eso sería este menos 1. Aquí tenemos menos 1. Lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz. ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Menos por menos. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto nos da? Sí, recordemos que los que son iguales van a ser positivos. Menos por menos es más. ¿Sale? Entonces, ándale, ley de signos. Menos 1 por menos 1 sería 1 positivo. Y ahora le sacas la raíz a 1, pues te queda 1 positivo. ¿Qué pasa si fuese un menos 2? Menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? 4 positivo. Y si le sacas raíz de 4, ¿cuánto te da? La raíz de 4 sería 2. Entonces, si se fijan, lo único que estamos haciendo es el cambio de signo a esa resta de b y c. ¿Va? Ok. Entonces, sería el valor absoluto de b menos c, le quitamos 1, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre b y c. ¿Sale? Así se calcula la chi cuadrada de McNemar. Pero la vamos a seguir comparando contra la chi cuadrada de forma teórica. La misma chi cuadrada que manejamos la sesión pasada. En este caso no vamos a cambiar de tabla. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la regla de decisión? Si la chi cuadrada de McNemar es mayor que chi cuadrada, la hipótesis nula se rechaza. ¿Ok? Esa va a ser tu regla de decisión. Como la clase pasada, recordemos que estas pruebas no paramétricas ya cuentan con varios pasos estipulados. Ya cuentan pues prácticamente con la estadística prueba, con la regla de decisión, ya cuenta con la distribución estadística. Todos estos pasitos que antes teníamos que analizar un poquito más, ya nos los están diciendo. Entonces recordemos, la regla de decisión ahora va a ser que si chi cuadrada de McNemar es mayor que chi cuadrada, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula será que no existen cambios significativos. ¿Vale? La hipótesis nula te está diciendo que realmente no hay diferencia entre el tratamiento, no hay diferencia entre el antes y el después del tratamiento, entre el antes y el después de algún determinado tratamiento. No existe la diferencia, es lo que te dice la hipótesis nula. Las mejorías que podrías encontrar, los cambios que llegaras a encontrar, la hipótesis nula te está diciendo que son en realidad un producto del azar, ¿sí? Y ahí fíjense muy bien que pongo azar entre comillas. A lo mejor hay algún otro factor que ustedes no están considerando que apoyó para la mejoría de los pacientes, ¿verdad? Pero como tal, la hipótesis nula te dice que los cambios que se hicieron, los cambios que existen entre el antes y el después, fue meramente producto de azar. Fue pura coincidencia que hayan mejorado tus pacientes. ¿Sale? Eso te dice la hipótesis en la prueba de McNemar. Vamos a hacer un ejercicio. Alguien que me apoye para la lectura e interpretación del problema.
Ok, Diego, te escucho. Leo el problema, profe. Sí, por favor. Dice, se compara la eficacia de un páncreas artificial automatizado que controla la glucemia y suministra insulina en continuo respecto a un sistema control estándar en pacientes con diabetes tipo 1. Se usan los dos tipos de sistema de control en los pacientes, cada uno en una noche diferente. La variable de respuesta si es en algún momento han sufrido hipoglucemia, por lo tanto la variable dicotómica Ujú. es tener o no hipoglucemia. Luego, pues ya dice que el páncreas artificial, eh, con el páncreas artificial, 20 tuvieron no hipoglucémicos y 7 fueron hipoglucémicos. Ok, Este, ahí te detengo en la lectura de la tabla. ¿Cómo vamos a leer esta tabla? Esta tabla, si se fijan, tiene de este lado tratamiento control y de este lado el páncreas artificial. ¿Va? Hubo 20 individuos que fueron no hipoglucémicos con el tratamiento control y se mantuvieron como no hipoglucémicos con el páncreas artificial. Hubo 7 individuos que eran no hipoglucémicos con el tratamiento control, pero cuando tuvieron el tratamiento del páncreas artificial presentaron hipoglucemia. Hubo 22 individuos que presentaban hipoglucemia con el tratamiento control, pero cuando se les aplicó el páncreas artificial ya no presentaron hipoglucemia. Y hubo 5 individuos que en el tratamiento control eran hipoglucémicos y en el tratamiento del páncreas artificial fueron hipoglucémicos. ¿Sí? Entonces, en este caso estás comparando un tratamiento, estás viendo la eficacia del tratamiento control, a lo mejor, no sé, la inyección de insulina contra el nuevo método que sería el páncreas artificial. ¿Va? Así es como tú vas a leer esta tabla, en el antes y el después, o en el tratamiento 1 contra el tratamiento 2. ¿Sale? Ahora sí, Diego, ¿me podrías interpretar entonces el ejercicio a partir de esto? pues dice, bueno, como tal dice que el páncreas, ya en el cuadro dice que el páncreas artificial es más eficiente que el tratamiento control, ¿no? ¿Lo dice el cuadro? ¿Te dice así es más eficiente? Bueno, no, pero con los números se puede dar, con los números, lo puedes interpretar, pues. Ok, eso es una cosa muy importante. Los números parecen indicar que el nuevo tratamiento es más eficiente, ¿cierto? Eso parece indicar los números, Sí. pero tú no puedes aseverar eso simplemente de ver la tabla de contingencia. Tú necesitas aplicar una prueba estadística para poder hacer dicha aseveración. Eso es la pregunta de investigación que tú tendrías. ¿Estamos de acuerdo? Podemos comprobar que efectivamente el páncreas artificial es mejor tratamiento. Pues vamos a comprobarlo. ¿Cuál será el primer paso de la prueba de hipótesis? Pues los datos como tal Datos, ¿verdad? son... Ujú. Ujú. ¿Qué datos tenemos? Pues la tabla de contingencia 2x2. A lo mejor por ahí algún otro dato que podríamos obtener sería los totales. Si te fijas no tenemos totales, ¿verdad? Ujú, no hay, como la muestra, pues, ¿no? Ajá, no tenemos tamaño de la muestra, lo podemos determinar a partir de total. Entonces, ¿cuál será el total de no hipoglucémicos de páncreas? De no hipoglucémicos de páncreas. Sí, de esta. ¿Cuál será este total? mm,
20 más 22, 42. 42. 42. Luego el total de hipoglucémicos con páncreas artificial, 7 más 5. 12. Luego el de no hipoglucémicos del control 27. y no hipoglucémicos del control, 27 igual. 27. ¿Cuál fue el total de mi muestra? 54. 54, ¿verdad? Entonces mi muestra fue de tamaño 54. Ese es un dato que nosotros pudimos calcular que de forma estadística no nos sirve, pero es importante, ¿va? Ok. ¿Cuál será el paso 2? ¿Puestos? Supuestos. ¿Qué vamos a suponer? Ahí se puede interpretar la tabla. No. O. Tú no vas a interpretar en ningún momento la tabla. A ver, espera, déjame recordar. Deje abro A ver. otro ejercicio. Eh, para empezar será alfa. ¿Cuánto va a valer alfa? 0.05. Vamos a darle 0.05, ¿verdad? Y anteriormente, en prueba de hipótesis para estadística paramétrica, en supuestos veíamos el tipo de distribución, ¿verdad? Pero aquí ya no tenemos nada que ver con distribución. Para no paramétrica, recuerden que ya no tenemos nada que ver con las distribuciones. ¿Qué es lo que tenemos que ver principalmente? La condición de muestreo. En este caso, para una prueba de McNemar, ¿qué vas a suponer? Que la muestra es dependiente. ¿Sí? Está aquí dentro del apunte. En este caso, los datos serán dependientes. Nosotros estamos suponiendo que efectivamente los datos que obtuvimos son dependientes, ¿verdad? Que las personas que analizaron en el control y en el páncreas artificial son las mismas personas. ¿Sí? Que analizaron a Juan antes y a Juan después. Eso es lo que vamos a suponer. No lo puedo asegurar porque no conozco de dónde sacaron los datos, por eso lo supongo. Entonces, como supuestos voy a tomar que la muestra ¿qué? Es dependiente. Dependiente. Y por ahí un plus, aleatoria. ¿Sí? ¿Por qué es importante que sea aleatoria? Para no sesgar, para yo no poder manipular los resultados. ¿Qué pasa? Si yo quiero calcular el promedio del grupo, pero pues para basarme en el promedio grupal, yo tomo a, no sé quiénes van súper bien, a Sherlyn, a Viridiana y a Santos. ¿Qué pasa si yo los tomo a ellos tres? Yo sé que ellos tres pues tienen un promedio elevado, ¿verdad? Están arriba del 9 los tres. Entonces si yo calculo esta estadística a partir de mis mejores promedios, pues voy a obtener un dato que me va a decir que el promedio grupal está elevado, que pues el promedio del grupo está como en el 8 y con los datos que tomé de ellos me va a decir que va a estar como por el 9. Por eso es importante que la muestra siempre sea aleatoria. ¿Sale? A eso se le llama sesgo, cuando tú manipulas para guiar los resultados por una parte. ¿Va? Entonces por eso es importante que toda muestra sea aleatoria y en este caso que los datos sean dependientes. Paso 3. Déjenlos busco, planeta, ya no me acuerdo. Este vato. Paso 3. Hipótesis. En la hipótesis íbamos a tener dos, ¿verdad? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? Era la que era menor o igual a 54 al tamaño de la muestra. Eso no tiene nada que ver con hipótesis. ¿No? Era creo la media muestral, ¿no? Algo así.
Aquí no tengo medias, no estoy manejando ninguna media. ¿Cómo manejo una media Pues, de 54 personas? pues ya me ayudó Eh, Martín, que que es es independiente. dependiente. ¿Dependiente? En este caso no estoy hablando de dependencia. Eso era para la prueba de independencia, ¿verdad? Pero aquí ya no estoy evaluando independencia. ¿Qué estoy evaluando? Estoy evaluando cambios. Estoy evaluando una respectiva mejoría. Si no saben, aquí el apunte lo dice. La hipótesis nula será que no existen cambios significativos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula será que no Sería existen, 0. O no existen cambios significativos entre el tratamiento control y el páncreas artificial. ¿Y la alternativa sería igual? ¿O ya es así ¿Cuál cambiar? sería la alternativa? ¿Cuál es lo contrario de la hipótesis nula? Pues que existen cambios, pues. Que existen cambios, ¿verdad? Existen cambios significativos entre el tratamiento control y el páncreas artificial. ¿Va? Entonces ahí ya tenemos hipótesis nula y alterna. Recuerden que en las pruebas no paramétricas esto ya está estipulado. Ahora 4. Estadística de la prueba. Estadística prueba. ¿Va? ¿Cuál es la estadística prueba que voy a estar calculando? Pues es lo que dijo, ¿no? Que era una estadística dependiente o algo así. Sí, pero ¿cuál es la O fórmula? es la que apuntó ahorita arriba. Así es. Es la chi cuadrada de McNemar. ¿Sí? Que se calcula como el valor absoluto de b menos c menos 1 esto al cuadrado sobre b más c. Sí, esa es mi formulita, ¿cierto? Así. Estoy poniendo paréntesis más. ¿Sale? Ahora, paso 5. Distribución de la estadística prueba. Distribución de la estadística prueba. ¿Qué iba a poner aquí? Pues que es una prueba independiente o dependiente de. Pero eso ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso no me dice nada de la distribución. ¿Puedo poner algo respecto a la distribución? Pues no, porque no lo dice el problema, ¿o sí? Así es. Yo no sé nada de la distribución. Así de sencillo, no sé nada de distribución. No puedo hablar de la distribución. Recordemos que yo no hablo de distribuciones para pruebas no paramétricas porque no las conozco. ¿Cómo voy a saber el comportamiento de una distribución a partir de frecuencias? No puedo. A partir de frecuencias es... Bueno, sí puedo, pero no. No es el caso. No voy a tratar eso. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que sí puedo decir? Pues que no presenta una distribución o algo así. O
No, No voy sé. a decir la otra parte que siempre ponemos en la distribución de la estadística prueba, que es bajo qué se va a aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula se va a aceptar si que la hipótesis nula se acepta si la chi cuadrada de McNemar, lo que calculo, es igual a lo teórico. Recordemos que la hipótesis nula siempre se va a aceptar si lo que calculas se ajusta igual a lo que era teórico. Solo así se acepta la hipótesis nula. ¿Ok? Siempre es lo mismo. ¿Sale? En este caso estoy manejando la tabla de chi cuadrada, ¿verdad? ¿Cuántos grados de libertad voy a tener? Los grados de libertad se calculan igual que la prueba de independencia. Como trabajo una tabla de contingencia, los grados de libertad se calculan como una tabla de contingencia. ¿Sí? ¿No? N-1 no. Recordemos que los grados de libertad va a ser igual a número de renglones, 2 menos 1, por el número de columnas, 2 menos 1. ¿Sí? R menos 1, C menos 1. Así se calculaban los grados de libertad por una tabla de contingencia. ¿Cuánto te da esto? 1. 1, ¿verdad? Entonces la hipótesis nula se aceptará si chi cuadrada de McNemar es igual a chi cuadrada con un grado de libertad. ¿Va? Sí. No olviden que para tablas de contingencia los grados de libertad se calcula diferente. Muy bien. Siguiente. Regla de decisión. Regla de decisión. ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí es donde vamos a buscar el valor de alfa y de, bueno, de beta. Aquí es donde buscamos el valor, aquí, el valor teórico de chi cuadrada. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos que vale alfa? 0.05. 0.05, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar chi cuadrada en 1 menos alfa. ¿Va? Que sería chi cuadrada en 1 menos 0.05 igual a chi cuadrada ¿en dónde? En punto 995. En punto 95, ¿verdad? ¿Va? Ahora sí, nos vamos a la tabla de chi cuadrada y vamos a checar cuánto vale chi cuadrada para punto 95 con un grado de libertad. Entonces, con un grado de libertad para punto 95, ¿cuánto vale chi cuadrada? Punto 95 con un grado 3.841. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? La hipótesis nula, ¿qué? Entonces, ¿qué voy a poner? Pero, o sea, ¿cómo lo vamos a poner si dice que no existen cambios significativos? O igual, se interpreta como si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Si es menor a En la 6 es 3.86. cuando se rechaza. La hipótesis nula se rechaza. Recordemos que la regla de decisión siempre plantea cómo vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? La hipótesis nula se rechaza si ¿quién qué? ¿Cuál era la regla de decisión para chi cuadrada? Aquí tenemos. ¿Qué dice?
Si chi cuadrada de McNemar es mayor que chi cuadrada, la hipótesis nula se rechaza. Esa es mi regla de decisión. ¿Vale? Ok. Entonces, la hipótesis nula se rechaza si la estadística prueba, es decir, chi cuadrada de McNemar, Es menor. es mayor que 3.841. ¿Sale? ¿Cuál es el paso 7? El paso 7 es el cálculo de la estadística. Cálculo de la estadística prueba. ¿Va? Entonces vamos a tener que chi cuadrada de McNemar es igual a ¿quién? Al valor absoluto de b menos c. ¿Cuál es b y cuál es c? B sería lo de... ahí es entre renglones y columnas. B tiene que ser uno de renglones y de columnas. Estoy perdido ahí, por favor. Ok. ¿Cómo identificamos b y c? Porque son los que tuvieron cambio. ¿Sí? Aquí, el que dice 20, empezó como no hipoglucémico y terminó como no hipoglucémico. No nos sirve. El que dice 7 empezó como no hipoglucémico y terminó como hipoglucémico. ¿Hubo cambio de estado, sí o no? Sí. Entonces, este será B. El siguiente, el que dice 22, empezó como hipoglucémico y terminó como no hipoglucémico. ¿Hubo cambio de estado, sí o no? Sí, también. Entonces ese es C. Sí, los que tienen cambio de estado son los que tú vas a definir como B y C. ¿Va? Entonces ya vimos que B vale 7 y C 22. Sería el valor absoluto de 7 menos 22 menos 1 al cuadrado, y todo eso entre 7 más 22, ¿cierto? ¿Cuánto es 7 menos 22? Menos 15. Sería menos 15. ¿Sí? Pero ahí todavía yo le tengo que aplicar el valor absoluto. ¿Cuánto es 7 más 22? 29. 29, ¿vale? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 15? ¿Cómo lo saco, profe? Lo elevas al cuadrado y le sacas la raíz. Menos 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. Ahora sácale raíz a 225. 15. 15, ¿verdad? Si se fijan, lo único que hicimos fue cambiarlo de signo positivo. Eso es el valor absoluto, poner todo en números positivos. Entonces sería 15 menos 1 al cuadrado sobre 29. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. Entonces quedaría 14 al cuadrado sobre 29. ¿Cuánto me da eso? 6.7586. 6.75. Ahí está. Ese es mi valor de chi cuadrada de McNemar. Siguiente paso. Es la de decisión estadística. Así es. Decisión estadística. ¿Va? ¿Qué voy a poner entonces como decisión estadística? Que aquí es cuando ya dice si la hipótesis nula se rechaza o no. Así es. ¿La rechazamos o no?
Pues no se rechaza ¿Por qué no? porque porque 6.75 es mayor que 3.841. ¿Y qué te dice la regla de decisión? Pues es que si es que no es chic, ¿cómo interpreta eso chica de HM? Chi cuadrada de McNemar. Y es MN, no HN. MN. MN, que chi cuadrada de magnema, así Ajá. es que la hipótesis nula se rechaza si la estadística de prueba es mayor. Ah, ya, 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 entonces sí se rechaza. Se rechaza, ¿verdad? Porque la estadística Sí, prueba chi cuadrada de McNemar fue mayor es mayor que chi que cuadrada. chi cuadrada. Entonces, se rechaza la hipótesis nula debido a que 6.75 es mayor que 3.841, ¿cierto? Y ahí estuvo. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? Mm, pues ahí se concluye que la hipótesis nula se rechazó y por ende la hipótesis alternativa pues es verdadera, pues correcta, ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? que existen cambios. Que existen cambios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que concluimos. Existen cambios significativos entre el tratamiento control y el páncreas artificial. Por lo tanto, la mejoría del paciente no fue producto del azar. En pocas palabras, el páncreas artificial es mejor que el tratamiento control. ¿Sí? Así de sencillo podemos hacer esta conclusión. El páncreas artificial es mejor que el tratamiento control. ¿Sale? Entonces, por lo tanto. ¿Tres? ¿Dónde? No, que Rocío puso tres. ¿Va? Y finalmente, paso 10. Valor P. Valor P. ¿Cuánto va a valer P? ¿Cómo verificamos cuánto vale P? Ah, lo tenemos que sacar de una tabla. No, a ver, espera. Sí, de la tabla chi cuadrada. Así es. Tenemos que buscar el valor que nosotros calculamos en la tabla chi cuadrada. ¿Va? ¿Cuánto vale lo que nosotros calculamos? En tabla chi cuadrada. No. ¿Cuánto saqué? ¿Cuánto salió el cálculo que nosotros hicimos? Ah, el de 6.75. 6.75, ¿verdad? Entonces, es como lo que dijimos al inicio de la clase. Se busca igual que en la tabla T. Nos vamos un grado de libertad y vemos entre qué y qué valor se encuentra ese 6.75. Está entre .05 y .90. 6.75. ¿Estás en la tabla chi cuadrada? Sí, Seguro. sí.
¿Entre cuál y Creo que sí, cuál? a ver. Entre .05 y .90. Ah, Sí, caray. en ¿Cuá- .05 da 6.57 y ya de ahí se pasa a .90 y da 21.064. No, creo que no estás en la tabla chi cuadrada, ¿eh? Porque estamos manejando un grado de libertad. Ah, sí, sí, qué pendejo. 6 punto, entre .99 y .995. Así es, ¿verdad? A un grado de libertad, el 6.75 que nosotros calculamos está entre el punto 99 y el 7 y el punto 995, ¿cierto? O sea, entre el 6.6 y el 7.8. Ahí se encuentra el 7.5. El 6.7, perdón. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer el valor P? Pues, ah, Tenemos que hacer la valor resta. 1 P, menos punto 99, ¿cuánto nos da? .1, Punto .01, 01, ¿verdad? Y 1 menos punto 995, ¿cuánto nos da? .005. Punto 05. Por lo tanto, el valor P se va a encontrar entre quién y quién. Entre .01 y .005. Así es. El valor P se encuentra entre 0.01 y 0.005. En otras palabras, la probabilidad de que tú te equivoques en esta predicción es del 1% al 0.5%. ¿Sí? O sea, tienes una probabilidad menor al 1% de que tú estés mal, al decir que el páncreas artificial en realidad sí es mejor tratamiento. No, ¿Sale? Eso dice el valor P. Sí, también así está bien, Benjas. ¿Sale? Sí queda claro para qué sirve la prueba de McNemar. Sí, sí queda claro para qué sirve la prueba de McNemar. ¿Sí? Va. Entonces, hay una prueba más que me hubiera gustado tratar, pero ya no alcanzamos. ¿Sale? La prueba que me queda pendiente que me hubiera gustado ver es la prueba U de Mann-Whitney. Esa es la que queda pendiente que me hubiera gustado explicarles. ¿Sale? Pero, sí, Diego, ahorita te la pongo. Pero pues por tiempos ya no va a ser posible. Si se fijan, no sé si entraron a las conferencias de hoy. Así es, Santos. Esta fue una prueba de las que utilizaron el día de hoy. La prueba U de Mann-Whitney fue la que se utilizó para ver cuál tratamiento era mejor en los de incontinencia urinaria. Si el tratamiento de superficial o tibial, si mal no recuerdo, ¿verdad? De electroestimulación superficial contra electroestimulación tibial. A ver cuál de los dos era mejor para mejorar ese padecimiento de incontinencia urinaria. Se realizó, se comprobaron los datos a partir de una prueba Human Whitney.
pero pues ya, si van a hablar al respecto en su proyecto de esa tesis, pues ya saben cuál es la prueba que les va a hacer falta buscar, y es una prueba muy interesante, muy útil, ¿sale? Pero pues si no hablan de esa, pues ya esperemos en un año que no les sea necesario, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no paramétricas ya no las voy a poner en el examen. Bueno, las voy a poner, pero como extras, ¿sí? Por si ahí se están trabando con algún ejercicio, digamos que les dejo, no sé, por decir 5 ejercicios y logran resolver 4, pues les pongo ahí una no paramétrica en caso de que quieran calificación extra, ¿sí? O sea, no, sí las voy a poner, pero no son obligatorias, es únicamente si tú quieres subir tu calificación, ¿sale? Muy bien. Entonces, sí, por supuesto, los voy a poner aparte. Eso que ni que no te apures, Andos. Entonces, pues ya, eso sería, pues por mi parte, el curso de bioestadística. Las grabaciones, pues quedan registradas. Me hace falta subir la de la clase pasada. Voy a subir esta a YouTube en caso de que, pues, más adelante por ahí necesiten checar alguna cosita, pues ya tienen ahí estas clases grabadas en caso de necesitarse, ¿va? Será una herramienta que queda para ustedes en un futuro. ¿Hecho? Entonces, pues chido.